Así comienza Tabú, una charla entre amigas abordando temas que tradicionalmente se han considerado tabú o poco entendidos. Por ejemplo, sexualidad, muerte, cabalá, significado emocional de las enfermedades, salud integral, orientación familiar, problemas de aprendizaje, entre tantos otros. Aquí ningún tema es tabú. Tabú, con la conducción de Isabel Subiría y Diana Cosío, por holísticafm.net. Haciendo un clic en tu mente. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes a todos. Espero que se encuentren muy bien. Estamos nuevamente en una emisión aquí de Tabú. Y muchas gracias, Isa, por estar aquí. Un gusto. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema dedicado a las familias. Que bueno, tenemos a un especialista. Él es Miguel Quiroga, especialista en familias, también psicoterapeuta y gestalt. Y pues bueno, está muy enfocado en esta parte de familias reestructuradas y de todo tipo de familias que él como especialista nos va a platicar un poquito más. Hola, Miguel. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Gracias por estar acá con nosotras. Buenos días. Hola, Isa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por invitarme y bueno, para platicar un poquito ahorita de todo esto. Les quiero comentar además que Miguel es director de Solum. Es un centro especializado en terapia, sobre todo de corte familiar. Miguel, platícanos por favor, ¿cuáles son los tipos de familias que existen? Fíjate que, pues, todos conocemos, ¿no? La tradicional de un papá, una mamá, una pareja heterosexual con sus hijitos, ya sabes, el perro labrador y el perico, pero hoy en día se están dando muchas otras formas de amor y muchas otras formas de familia, incluso de tener hijos. ¿Podrías explicarnos los tipos de familias que hay? Sí, mira, mucho, cuando hablamos de familia siempre viene la imagen de la típica familia tradicional, de mamá, papá, hijos, como dices, una camioneta y un perro. Pero la realidad es que todo ha ido cambiando mucho y cuando pensamos en familia, pensamos mucho más en ese núcleo en el que estamos desarrollándonos o es un grupo que nos ayuda en nuestro desarrollo, donde buscamos satisfacer nuestras necesidades emocionales y también económicas y de varios tipos. Es como el lugar donde llegamos, así como que
llegamos ahí a recargar fuerzas, a obtener todo esto que necesitamos para seguir y también nos da herramientas para desarrollo en la vida. Y justamente, bueno, los últimos años con todos los cambios sociales, ahora cuando hablamos de familia hablamos de cualquier estructura que cumple estas características, es decir, desde la parte emocional hasta la parte económica, que nos esté dando este apoyo. Hablando de todo eso, pues ha cambiado muchísimo, ¿no? Con el índice de divorcios, la familia como tal ha cambiado. Y esto como que es muy importante porque muchas veces cuando se habla del cambio a la familia, da mucho miedo porque la idea que se tiene es que se va a desaparecer o la estructura va a disolverse como tal. Y en realidad más bien es que está cambiando, está mutando hacia estructuras más flexibles que están más adaptadas, más adecuadas también a nuestro momento social. Hoy en día, digo, igual ya sabemos, hay gran cantidad de familias monoparentales, es decir, que solo la mamá o el papá con los hijos, ya sea uno o dos hijos, las familias ensambladas, que son cuando ya después de haber formado una familia, la relación de pareja se separa y puede ser que ya empecemos a formar otra familia o nuevas relaciones de pareja y puede ser una familia con hijos de cualquiera de los dos, a veces es de uno de los dos miembros de la pareja o de los dos, y bueno, eventualmente ya cuando eso se consolida ya pueden incluso vivir todos juntos. Y bueno, junto con eso también vienen adopciones o incluso formas de las que se habla poco, ¿no? Que es a lo mejor la mamá que quedó viuda o el papá que quedó viudo o se separaron por cualquier razón y queda viviendo con su papá o su mamá o la tía, porque sus papás ya fallecieron y los tres conviven en la misma casa y cada quien toma roles y formas en la dinámica. Y por supuesto, bueno, algo que es bastante reciente a nivel social, pero que ya empieza a aceptarse un poquito más, son las familias homoparentales o con padres del mismo sexo y por supuesto todo lo que tiene que ver también con adopción, que no necesariamente va de la mano con esto, pero se vincula mucho y genera también mucho ruido al hablar de eso. Es empezar a preocuparse un poquito de eso, a la gente le causa mucho escozor hablar incluso de adopciones, incluso hablar de adopción en parejas heterosexuales les causa mucho problema, y bueno, ya cuando hablamos de parejas homosexuales o gays, pues también les causa mucho ruido. Entonces cuando hablamos de familia, ahora hablamos de todas estas nuevas estructuras, y pues hay de muchos tipos, muchos tipos. Oye, Miguel, fíjate que la semana pasada, dando un curso de tanatología infantil, entre los asistentes se abrió una polémica porque decían que si había una pérdida de uno de los padres dentro de la familia, ya fuera por muerte, por divorcio, por ausencia, digamos, la familia ya no funcionaba bien y que entonces ese niño... Ajá. Claro, no... ¿Qué es eso? Yo creo que es un celular que está vibrando. Sí, ¿sabes que no me puede conectar a la computadora? Entonces, déjame lo bloqueo ya. Y entonces, Perdón. En esa familia no se le iba a poder enseñar a ese niño, por ejemplo, cosas como cooperar, hacer equipo, tener una actividad, porque él había conocido ya la estructura de tener dos padres y entonces se hacía difícil ponerle límites, pero sobre todo hacerlo, pues trabajar, digamos, en la familia, porque pues había como que chiquearlo y apapacharlo porque ya no tenía el otro. Y fue un debate terrible y me sorprendió y por eso te lo pregunto, porque mencionaban, incluso siendo ya tanatólogos, que la pérdida y la ausencia de la figura de uno de los padres prácticamente le arruina la vida a los menores. ¿Es así mismo? Mira, no, yo creo que es de los grandes mitos que se viven. Desde ahorita trabajando ya con todas las nuevas familias, de hecho ya hay muchos estudios de qué pasa con los niños con todas estas nuevas estructuras. Ahorita todavía es un fenómeno reciente, pero realmente no pasa nada más. O sea, tiene mucho más que ver con las relaciones, con cómo se manejan las situaciones, a realmente la estructura rígida de tener dos papás, o bueno, mamá, papá, o dos figuras que sean los cuidadores. Generalmente esto tiene mucho más que ver con mitos que venimos arrastrando y tiene, por supuesto, por ejemplo, ¿no? Hablando de la pérdida, ¿no? de alguna de las figuras paternas, ¿no? Que se muere, que se separan. Sí hay un duelo, pero es un duelo que podría pasar por cualquier otra situación. La vida está llena de duelos
y lo más importante es ayudar al niño a manejar la situación. De hecho, es una oportunidad de fortaleza, ¿no? Que mientras mejor vaya aprendiendo los duelos, pero igual puede ser por eso, pero igual puede ser la mudanza, ¿no? De una ciudad a otra, que a veces subestimamos, ¿no? Ese cambio para los niños. Hay niños que se adaptan muy bien, hay niños que les cuesta mucho trabajo. Son este tipo de situaciones cotidianas que en realidad lo que hay que hacer es ayudar al niño a que las maneje. Y este es uno de los mitos más importantes. Mira, trabajando con familias, esto nos sucede mucho. Llegan, están muy preocupados porque hubo una separación y le ponen mucha más atención a la idea, ¿no? Del papá o de mamá de tiene que tener la familia tradicional para ser feliz, que, por ejemplo, cuando están peleando entre ellos, ¿no? Y todo esto que repercute, bueno, ustedes que trabajan con violencia y que son expertas en eso, saben todo lo que eso repercute a futuro en el aprendizaje de relaciones, de lo que puede generar después relaciones violentas, ¿no? Entonces, están mucho más preocupados por eso que preocuparse por el vínculo, que el vínculo que tienen con el hijo sea sano y que también el hijo vea vínculos sanos con las otras personas. De hecho, como que la regla fundamental para manejar todo este tipo de situaciones es límites adecuados y asertividad en las relaciones, bueno, en la comunicación en las relaciones. Cuando tenemos esos elementos, mira, no importa la formación que sea una mamá sola, un papá solo, que perdieron algo, se acaban de separar, dos mamás, dos papás, cualquier formación que sea, lo más importante y lo que da realmente estabilidad al niño es cómo nosotros lo tratamos, cómo nos relacionamos con él y que él vea también esta parte de balance en nuestro entorno familiar, ¿no? Entonces, pasan cosas muy chistosas, ¿no? O sea, hablando de este tipo de situaciones. Está una chava, ¿no? Que se acaba, o ya tiene un tiempo que el papá desapareció, por lo que sea, se fue. Entonces ella más o menos lo va manejando, porque si primero lo que viene es culpa, ¿no? ¿Cómo pude relacionarme con alguien así? ¿Por qué el papá ahora está faltando? Sí, efectivamente la niña, y bueno, tiene que vivir un proceso, una situación de duelo, pero en realidad el problema no es ese, sino que todo lo que empieza a suceder. Entonces imagínate, ella llega la mamá, de repente ya está trabajando, la deja una tarde en casa de la abuelita, de su mamá, y llega la tía. Y entonces la niña de 5 años empieza a escuchar comentarios del tipo como, oye, ¿qué pasó con el papá, no? Con fulanito. Y es que no sé qué, y es que tu hija no debería estar trabajando, y es que está abandonando a tu hija, y es que está pasando todo esto. Entonces, todas estas situaciones como que impactan mucho más de lo que a veces le damos la importancia que la idea de tener la figura de la familia tradicional. Entonces ahí es donde nos perdemos. Es muy, muy chistoso que la verdad es que la mayor parte del trabajo que hacemos en este tipo de situaciones, sí, por supuesto, trabajamos mucho con los niños, pero trabajamos mucho más con los papás para que vayan resolviendo como sus propios prejuicios y sus propias ideas y sus carencias incluso, porque vienen con la idea de que no vivan lo que yo viví de pequeños, que digo, está muy, muy bien, pero luego como que piensan que lo que necesitan es que los hijos no vivan lo que ellos vivieron, cuando en realidad no están viendo las necesidades del niño, que básicamente es eso, tener como límites adecuados, una estructura más o menos sólida de relación y certezas, ¿no? En la relación, más que mamá, la papá, toda esta estructura, porque también a veces los vemos como seres que van a quedar siempre como niños, ¿no? Como papás quisiéramos eso, y la idea más bien es prepararlos para el mundo, y el mundo es pérdidas constantes, ¿no? Perder, agarrar, soltar, tener cosas nuevas, mudarse de una casa a otra, cambiar de un trabajo a otro, habrá relaciones que lleguen, relaciones que se vayan en el futuro. Entonces la idea es prepararlos a todo eso. Entonces, no sé, es como yo creo que los mitos más importantes que vamos trabajando cuando hablamos de familia, esta parte de relación. Miguel, perdón que te interrumpa, pero pasa mucho, digo, a lo mejor te ha pasado en algún momento, Isa, que tanto con pacientes que yo he llegado a tener, o gente que a lo mejor que escuchas como estos mitos y estas creencias de, bueno, no, es una pareja de mujeres, no sé, lesbianas o hombres gay, y tienen un hijo. Empiezan mucho con esta identificación sexual que tenga el niño, ¿no? Es, bueno, pues ya lo adopté y a lo mejor también va a ser en algún momento gay. O sea, ¿qué tanto
yo lo he oído muchísimo, ¿no? Muchísimo. ¿Qué tanto esto es cierto? ¿Qué tanto está esta identificación sexual, ¿no? Con el niño? ¿Qué pasa ahí? Mira, en realidad, bueno, en cuestión ya de preferencia y todo, no hay ningún estudio estadístico que muestre correlación entre la preferencia sexual de los padres y la preferencia sexual del niño. No sé si por ahí va tu pregunta, sí, más o menos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que a menos, y esto es como que este miedo de que, bueno, o sea, poniendo en palabras muy simples, ¿no? Es que si son dos gays van a tener un hijo gay. No es cierto. Simplemente no hay una relación estadística de ningún tipo en eso. Y muchas veces el miedo es que, va a tener dos figuras así y todo. En realidad la identificación sexual se da por muchísimos factores. O sea, la identificación de la identidad sexual, valga la redundancia, se da por muchos factores y se da desde todas las figuras, desde profesores, figuras externas de la familia, bueno, no de la familia cercana a veces, o figuras periféricas, pero siempre esta parte de identificación con lo masculino o lo femenino se va dando de manera bastante natural y parece ser bastante independiente de la preferencia sexual de los padres, es decir, no hay ninguna relación. O sea, estadísticamente no pasa nada. Oye, entonces... Miguel, perdón. ¿Cómo podemos darnos cuenta, sea cual sea el tipo de familia que tengamos, que necesito acudir a un especialista? ¿Cuáles son como los puntos más frecuentes para que te busquen en consulta? Claro. Mira, y generalmente lo que siempre pasa es que empieza a haber tensión familiar. Sí empieza a haber como cuestiones de, bueno, por supuesto, peleas, conflictos, pero sobre todo llegan por mucha preocupación de lo que está sucediendo, primero de los cambios con los hijos, pero tiene mucho más que ver con lo que está sucediendo en la pareja con los hijos, que con los hijos directamente. Es decir, están preocupados porque de repente, y es normal, ¿no? Si tuvo un cambio, tuvo un poquito, bajó en el desempeño escolar o tuvo un poquito de problemas de conducta, y entonces donde vienen muchísimos factores. Generalmente por eso es que llegan a terapia. Y en realidad ya rascando empezamos a ver que pues a lo mejor son sus propios miedos, los miedos de los papás, o pasan cosas también muy, muy interesantes, ¿no? Que no negocian antes de formar una familia ensamblada, ¿no? Por ejemplo, es quién va a pagar las cuentas, por qué, quién va a tomar ciertas responsabilidades, quién va a decir, quién va a tomar la autoridad en las decisiones con los hijos de cada pareja, cuál va a ser el peso que se le va a dar, o hacer todo este proceso de transición. Entonces llegan porque de repente se dan cuenta que, digo así, tal cual, como que la historia de Rosa, porque es curioso, pero hasta después de una separación la gente sigue esperando esta historia rosa de, ya somos felices y mágicamente todo se va a solucionar, y entonces empiezan a enfrentar estos pequeños problemas. Y una parte muy importante también es adaptarse a los cambios de los hijos según sus periodos. Generalmente, por ejemplo, hablando de familias ensambladas, es mucho más fácil para cuando los niños son pequeños por la propiedad del niño, como que tiene más receptividad, aceptar otras figuras de autoridad, otro tipo de cosas, que en la adolescencia, pero no es porque los adolescentes sean malos todos, sino es su propio periodo de rebeldía y cuestionamiento el que va a ser un poco más compleja la situación y negociar las cosas, que bueno, también ya si son adultos, pues ya es como una situación un poquito más fácil. Pues generalmente llegan, y la verdad, honestamente, siempre llegan por los hijos y no por ver que precisamente a lo mejor el problema no son los hijos, ni siquiera la estructura como tal, sino la manera en que están manejando las relaciones, que es siempre la parte fundamental de todo esto. Entonces Miguel, ¿sugieres que en vez de enrolarnos en conflictos y seguir peleando y tomar partido, busquemos un especialista? Sí, digo, lo ideal es eso. A veces también como traemos esta idea de que eso se da espontáneamente, ¿no? Como que nacimos y ya aprendimos, no, la verdad es que nadie nace sabiendo ni ser papá, ni mamá, ni pareja, ¿no? A todos ya nos ha tocado pasar por eso. La idea aquí es aceptar esa parte y también aceptar esta flexibilidad para ver cómo ir manejando las relaciones de mejor manera dentro de cualquier estructura. La idea, y esta es la clave más importante, es negociar, saber negociar, aprender a negociar dentro de esto, y bueno, también entender que los niños tienen un periodo de crecimiento y desarrollo,
y van a, bueno, como responsables, tenemos que darles todas estas partes para su desarrollo adecuado, que no quiere decir necesariamente control de frustración o darles todo lo que quieren, porque luego vienen estas situaciones, ¿no? Como compensarles y darles todo lo que quieren, pero muchas veces lo que en realidad necesitan es aprender a lidiar con el mundo, aprender a lidiar con frustraciones, y bueno, varias cosas ahí están. Son como muchos mitos, también desde el amor de papás, que viene muy vinculado con todo este mito anterior. Ok. Oye, Miguel, tenemos aquí varios en el chat, porque tenemos un chat. Y bueno, primero te felicitan. Si nos puedes dar tus datos, ahorita si quieres también los pongo en el chat o los puedes mencionar. Y nos comenta Violeta, hola Violeta Zurcan, que conoció un caso muy fuerte aquí en México de Abraham Kassab. No sé si lo conoces, Miguel, si no te lo platico brevemente. Que alejaron a sus hijos porque él eligió estar con un hombre. No sé si sabes del ¿Conoces caso. el caso? Te lo platico. Platícame un poquito más del caso, ¿por qué no? Es un hombre judío que estaba casado, imagínate, ¿no? Desde la tradición judía. Y bueno, él sale del closet, digamos. Por algún motivo se descubre que él tiene una pareja del sexo masculino. Se separa de la esposa. Hay dos versiones muy fuertes, toda una campaña de que él era maltratador y la violentaba y tal, no sabemos si sí. Se va esto a juicio y le toca a una juez mujer, y es una juez mujer que tiene bastantes prejuicios, y entonces, por ejemplo, piensa esto, que si los hijos conviven con él y su nueva pareja, pues pueden llegar a tener la misma preferencia sexual y pues no hay por qué estarlos como predisponiendo, ¿no? Sin embargo, bueno, después de todo un pleito legal, le otorgan visitas supervisadas en un centro de convivencias acá en México, pero la mamá no los presenta. Y cuando uno no presenta a sus hijos, pues tiene una consecuencia siempre, ¿no? Lo que va desde una multa, arresto, hasta cosas más grandes, pero por algún motivo la señora no recibe el castigo. Él lleva muchos días sin ver a sus hijos, está desesperado y decide por redes sociales ir contabilizando los días que lleva sin verlos y irles poniendo pues mensajes de amor para que los niños sepan que él intentaba estar presente, ¿no? Mientras sigue su problema legal. Pero todo de lo que da origen a esto es que pues él decide, dentro de una tradición que no acepta tanto la homosexualidad, ser homosexual abiertamente. Claro. Mira, justamente este tipo de situaciones es muy común, también es hablar de la parte cultural aquí, de una tradición un poquito más rígida, un poquito menos tolerante con ciertas cosas, precisamente causa estos choques. Y es donde viene todo esto de este tipo de casos, de hecho es relativamente común, no tanto, pero este choque en el que se empieza a satanizar a la persona por su preferencia. Y bueno, sí es como lo ves, llega hasta la ley, hasta muchas cosas, donde precisamente esta falta de información influye en todo esto. En realidad, ahí lo que empezamos a hablar y lo que hay de fondo sí es un prejuicio fuerte hacia la preferencia sexual, y de ahí se desdobla todo esto, que es como una vez que empieza el conflicto, es como una bola de nieve, que muchas veces no se puede parar, desgraciadamente se llegan a todo este tipo de situaciones, y bueno, todo desde creencias o prejuicios falsos, ¿no? Acerca de con qué tanto va a influir la sexualidad, o bueno, ya hablando abiertamente, el típico mito de que un homosexual tiende a ser pederasta por ser homosexual, porque ahí está, ¿no? Y lo vemos, y hay chistes alrededor de esto, la gente se burla de esto, y en realidad no hay ningún indicador, en ningún estudio que haya una correlación en todo esto. Igual probablemente sí, y seguramente hay muchos, hay abusadores que, bueno, ahí es un poquito más compleja la situación. De hecho, hablando de la preferencia sexual, a veces es indistinta inclusive, pero en realidad no hay una relación con esto. Pero son todos estos mitos que se han ido arrastrando, en el que se llega a esto y se vuelven conflictos que lo que sí afecta, y esta es la parte más importante, lo que afecta más al niño no es que viera al papá, sino todo lo que está absorbiendo del ambiente, ¿no? Lo que le está diciendo, porque bueno, eso es lo que vemos, ¿no? Pero ¿qué es lo que le dice la mamá a solas? Seguramente le dice muchas cosas, a lo mejor no directamente, o probablemente sí directamente del papá, de qué es esto, qué es aquello, que eso está mal. Y bueno, viene una serie de prejuicios y etiquetas que se van poniendo,
Y si lo vemos un poquito más ampliamente, lo único que está aprendiendo ahí el niño es relacionarse a través de la violencia. Es decir, en lo que yo no estoy de acuerdo, vamos a atacarlo y vamos a acabarlo, que es como la raíz de cualquier prejuicio. Y muchas veces eso, que es lo más importante, ¿no? Pensando en un niño a futuro que sepa comunicarse, que sepa aceptar y recibir amor de manera adecuada, por supuesto. Lo que le estamos enseñando es odia algo porque no estoy de acuerdo con eso. Y eso es muy profundo porque se les queda, bueno, se nos queda, ¿no? Si lo vivimos, se nos queda mucho como hasta tatuado en la sangre y es muy difícil de ir manejando a futuro. Por no hablar de que también ahí pues vive un sentimiento de pérdida, un abandono forzado, es como meter muchas ideas y la verdad es que lo peor de todo es que en la mayoría de esos casos lo que menos se ve es el bienestar del niño en realidad a futuro. Si nos ven un montón de cosas más, prejuicios, odios que probablemente venían también desde antes de la pareja, que eso nos toca muchísimo, ¿no? Estarlo solucionando en terapia y el niño pues se pierde. Oye, Miguel, perdón que te interrumpa, pero bueno, aquí Sí. quizás sea como otro tema, ¿no? Ya enfocado a la parte como jurídica, ¿no? Y legal en cuanto a la alienación, por ejemplo, que también aquí en México ha sido todo, muchos cambios, todavía no está como bien definido, lo quitan, lo ponen, ¿no? Porque no hay manera como todavía de comprobarlo, ¿no? Por medio de peritos psicológicos, o que todavía es como un caos. Y justamente nos pregunta Violeta, ¿no? ¿Qué pasa con la justicia, ¿no? Aquí en México, ¿qué tanto sabes tú esta parte? Porque nos comenta, ¿qué pasa con la justicia? Que este hombre está separado de sus hijos y no los puede ver. Porque si es un tema ahorita pues muy nuevo, digamos, y está como en pañales. ¿Tú qué tanto sabes al respecto? ¿Qué se puede hacer con la ley? O sea, no hay nada. Mira, en realidad con la ley es como bastante complicado en todos los casos que nos toca ver. Esta parte de todo esto de la alienación y todo, aunque sabemos que sí sucede, sí pasa, como dices, ha habido muchos cambios, entre que lo aceptan, luego no, luego lo cambian. El problema con todo eso es que para cuando se llega ahí, ya el conflicto es tan acusado, es decir, ya para cuando se llega o se intenta hacer algo a nivel legal, ya el niño ya tuvo una influencia muy grande. Estamos hablando aquí de procesos de meses, a veces años, donde ya pasó todo este odio, y entonces el odio de cualquiera de los padres ya se le está transmitiendo y está haciendo el otro, es el malo. Entonces, a nivel legal todavía la verdad se puede hacer poco, toma tiempo, toma mucho recurso económico y también de tiempo, es invertirle mucho a eso. Entonces, generalmente la apuesta que siempre tratamos de hacer es que se llegue a acuerdos de convivencia antes de un pleito de esa manera, ¿no? Ya tan fuerte. Y siempre se trata de enarbolar pensando en el bienestar del niño, porque generalmente cuando hablamos de todo eso, de nuevo, lo menos importante son las emociones o pensando en lo que puede suceder con el niño. Están hablando del enojo que traen por muchas otras cosas con la pareja y lo utilizan el niño para sacarlo. Entonces, desgraciadamente, mira, lo que a mí me ha tocado ver a nivel legal, todavía nos falta mucho. También tiene que ver, la verdad, porque también tiene que ver con si soy amigo del juez o si estoy conocido de no sé quién ahí en el juzgado. Todas esas cuestiones afectan. Entonces, lo ideal siempre es tratar de que ya no sea a lo mejor que cada quien por su lado, pero que los más importantes, de hecho, lo más importante, las personas más importantes para que hagan un proceso terapéutico en una situación así son los papás, por supuesto también el niño, pero en realidad, ya sea separados o juntos, lo ideal es que cualquiera pidiera apoyo. Okay. Porque ya a nivel legal, el pronóstico a veces no es tan bueno, para serte muy honesto. Ok. Digo, los invitamos también a participar en el chat, porque esto es aquí en México, ¿no? Estamos también transmitiendo en España y Argentina. ¿Cómo están las leyes allá? En otros países no sabemos mucho, ¿no? Entonces, si nos quieren compartir, digo, nos encantaría saber. Okay. Oye, Miguel, desde tu experiencia, ¿se puede
como tener una receta para dar límites claros y precisos a los chicos en la familia? ¿O cada familia hace su receta? ¿O cómo es? Sí, bueno, sí es como, hay como ciertos lineamientos muy importantes, aunque ya como que siguiendo esos lineamientos ya depende del contexto, de la situación, lo que se va decidiendo. Pero sí hay siempre alineamientos claros en el manejo de límites. Más que como comportamientos concretos, son ciertos pasos a seguir. Justamente me atendemos un grupo de papás que trabajamos, bueno, un grupo de mamás también que trabajamos todo esto, y realmente lo más importante de entender en los límites, porque esto es lo que nos pasa ahí como papás, es que son un elemento educativo. Los límites no están ahí para que el niño me obedezca, para que vea que yo soy la autoridad, que la verdad es que la sensación que llegue es esa, sino para precisamente educarlo, es decir, formarlo y a futuro que vaya siendo una persona adaptada a la sociedad, autónoma, y vaya siendo una persona feliz. O sea, ese sería como el objetivo, el lineamiento fundamental de poner límites. Y de ahí sí hay ciertas como premisas básicas, ¿no? La primera es que los límites, ya como familia, son un aprendizaje constante, pero no nada más para el niño, sino también para los papás y para todos los miembros de la familia. Es decir, es esta negociación donde cada quien aprende a relacionarse cada vez mejor. Y el objetivo es el desarrollo de todos los miembros de los que están ahí. Entonces, de ahí ya vamos pensando, por ejemplo, los niños, dependiendo de la edad, vamos buscando su autonomía, su autenticidad, bueno, varias cosas para que ellos se vayan desarrollando. Y ya hablando específicamente con los niños de padres a hijos, lo primero es entender que no es un adulto chiquito. A veces los vemos y los tratamos de repente como adultos, luego dependiendo de nuestro ánimo como niños. No es un adulto chiquito, es un niño que está aprendiendo y que tiene diferentes capacidades según su edad, y hay que adaptarlo a esta parte de la edad. La otra parte que es súper importante y que la verdad nos da a veces mucho trabajo es la congruencia. Es decir, yo le pido al niño que haga ciertas cosas que yo mismo, por otro lado, no respeto. Entonces le mando 2 mensajes distintos. Le digo, por poner un ejemplo demasiado banal, ¿no? No mientas, pero cuando me hablan por teléfono le pido que mienta en mi nombre. Por poner un ejemplo muy banal. Entonces son este tipo de cuestiones donde sí tenemos que ser muy claros también de ser un poquito más congruentes, o hablamos de respeto. Luego dicen, no me grites, me tienes que respetar, pero al ratito me ven gritándole a mi pareja o me ven gritándole a él de una manera muy agresiva. Entonces el niño se siente muy confundido y lo peor, si esto se queda a la larga, lo que le queda es precisamente, y esto lo vimos mucho, bueno, aquí en México, esta relación con la autoridad, que la autoridad no se vive desde esta comprensión de por qué es la autoridad, sino como un autoritarismo, y entonces cuando yo estoy en el poder puedo hacer todo, pero cuando estoy abajo pues me tengo que cuadrar, como decimos, a lo que me diga la autoridad. Entonces, bueno, esas son como parte importante, son como de las cosas más importantes que trabajamos, de la congruencia, y de ahí la parte de autoridades es trabajar sobre la convicción, es decir, estamos muy acostumbrados a que la obediencia sea por miedo, porque, ay, me van a regañar, me va a pasar esto, y no por convicción. Y la apuesta ahorita a nivel social, bueno, lo que vemos que está sucediendo en las familias es que los niños o los chicos vayan obedeciendo porque creen o porque están convencidos de que es lo mejor para ellos. Esto sobre todo ya en la adolescencia empieza a cambiar y es precisamente como cambiar toda la estructura, porque esto sí es mucho relación que viene incluso desde de la familia tradicional, ¿no? Del papá como cabeza de familia que decidía y punto. Ahorita, ¿no? ¿Perdón? Y regañaba. Y regañaba y decía y bueno, todo esto, ¿no? Ya sabes, gritoneaba. Y ahorita más bien es como la negociación. Por supuesto que los papás tienen autoridad, tienen más autoridad que los niños, pero esa autoridad tiene una lógica, no es porque se me ocurrió a mí, sino porque voy a poner un límite para que crezca y se desarrolle, y al final, bueno, también es curioso, pero a los papás eso les hace crecer. Entonces, pasar de ese modelo autoritario a un modelo de autoridad, sí más democrática, pero tampoco perder la autoridad, porque luego eso también nos pasa mucho, ¿no? Con los papás que dejan hacer absolutamente todo a los niños y hasta les compensan y les regalan y ya tienen el iPad 2, todo, ya tienen todo lo que les piden,
a veces porque se sienten culpables, fíjate, es muy curioso, pero se sienten culpables porque no tienen la familia ideal, entre comillas, la familia tradicional, entonces compensan dándoles todo, y la verdad es que lo que hacen es hacer un daño tremendo a los niños, porque lo que les queda es esta sensación de denme todo, tienen que cumplir todos mis deseos como muy caprichosos, pero que al final les están transmitiendo esta culpa y esto de esto que estamos haciendo está mal. Entonces es como, o sea, bueno, esta estructura de familia está mal. Oye, Miguel. Entonces, Perdón, sí. No. Tenemos preguntas en el chat. Nos pregunta Úrsula, tengo un hermano que es gay y nunca se ha atrevido a contarle al resto de su familia. ¿Hay un especialista como los que ustedes en Centro Lum podrían ayudar? Claro, mira, este tipo de situaciones es como muy importante, le generan muchísimo malestar a la persona, y aquí la idea es ir viendo el proceso primero de autoaceptación, porque es muy curioso, pero cuando hablamos de este tipo de situaciones, cuando tiene miedo al rechazo de seres más queridos, por supuesto, pero muchas veces también hay un rechazo interno, o sea, un rechazo interno de la propia sexualidad o de la propia preferencia sexual como tal. Entonces de ahí ya lo vamos trabajando, y también se tiene que ir evaluando el cómo, el para qué y el por qué de decirlo, ¿no? Tampoco es esta necesidad de salir y voy a gritar y ya sabes, en la cena familiar, oigan, por cierto, soy gay y pásame la sal, ¿no? Que hacemos siempre la broma. La verdad es que hay que evaluar ahí el cómo irlo diciendo, cuáles van a ser las reacciones probables de la familia, porque también desgraciadamente sí se puede vivir un rechazo, y un rechazo muy fuerte de la familia. Entonces hay que estar preparados para manejarlo. Esto ya lo vemos cada vez menos, se ha ido disminuyendo con el tiempo, dependiendo de dónde esté, de la cultura de la familia, dónde esté ubicada la persona, pero todavía se puede vivir este rechazo muy fuerte, muy violento, y la idea es hacer este proceso pues mucho más suave, ¿no? Entonces es como esa parte. Ok, oye Miguel, bueno, tenemos otra pregunta de Paola. Hola Paola, nos comenta que si crees que los gays nacen o se hacen. Mira, esa es como la pregunta de ¿qué es primero, el huevo o la gallina? Porque ha habido como muchísimos estudios alrededor de eso, sí, y si nace o se hace, hay incluso estudios que hablan de la tendencia genética. En realidad, hasta ahorita no hay nada que diga que tiene que ser un factor único. Es decir, parece ser que es un conjunto de factores que vienen desde la propensión genética, sí, el estilo de crianza, pero aún ahí siempre hay excepciones, que no cuadra con ninguno de todas estas evaluaciones que se hacen. Entonces, este nace o se hace, generalmente lo que decimos es simplemente es. A veces es como preguntarnos, bueno, ¿por qué a una persona le gusta el salmón y a otra persona no le gusta el pescado? Son cosas como muy simples que nunca nos preguntamos, pero un poco es lo mismo. ¿Por qué? Se ha estudiado muchísimo, pero sí parece ser que viene desde muy pequeños, eso sí sabemos, y que hay un conjunto de factores que lo forman. Y la parte más importante, porque curiosamente la gente se preocupa mucho de cómo surge, pero hay cuestiones más importantes que a veces se dejan al aire. Lo más importante es que es algo que no se elige o no se decide, porque esta creencia ha dado muchos problemas. Es decir, dicen que luego la gente de repente decide, voy a ser homosexual, o que es una elección. No es una elección, es una parte ya de rasgo de la persona, tiene que ver con su identidad, tiene que ver con su personalidad, tiene que ver con su propia genética. Entonces, yo creo que aquí la cuestión más importante ya no es preguntarse tanto cómo surge, sino empezar a aceptarlo como un rasgo de la persona, así como aceptamos cualquier otro rasgo, o en la tolerancia, en el esfuerzo de tolerancia tratamos de aceptar cualquier rasgo de la persona, como que lo más importante es empezar a ver esa parte. Así es, y bueno, no es algo que la persona decida, simplemente es así. Ok. Y ahorita con toda esta parte de los cambios, porque sí existe, por lo menos hemos visto como un cambio social, ¿no? A lo mejor lento, pero que tanto se está permeando en las escuelas. O sea, yo me acuerdo, a lo mejor en nuestra generación nos tocaba un poco, ¿no? Pues veías como al niño así, le decías, ¿no? El rarito, ¿no?
ay, se ve como medio amaneradito, ¿no? Ay, ¿no? Y la verdad es que siempre sufría de bullying el pobre, ¿no? Y seguro tuvo repercusiones. Ahorita esto ha cambiado, tú has visto que en las escuelas es más aceptado, ¿qué se está como haciendo? Mira, ahorita es bien curioso porque, bueno, lo que nos toca ver acá en el trabajo, los niños y los adolescentes lo toman con una normalidad que los papás no. Esto es muy curioso, desde que está, bueno, ahorita ya contra el contacto en internet, es información que está por todos lados. Entonces, toda esta parte de la diversidad sexual se les hace como bastante normal, muchísimo más normal de lo que se les hace a los papás. Por eso a veces el trabajo nos toca hacerlo más con los papás, de que vayan aceptando y viendo esto. La mayoría, si no es que yo te podría decir que casi el 90% de los chicos y de los niños que vienen por acá, ya lo ven con mucha normalidad y tienen algún compañerito o compañerita que ya lo habla incluso más abiertamente. Por supuesto que sí hay todavía como contextos donde sí sigue habiendo mucha discriminación, pero cada vez se está abriendo más. ¿Perdón? ¿Cómo en qué tipo de contextos ves que hay más discriminación? Mira, sí tiene que ver un poquito con la parte cultural. Hay niveles de menor cultura, mientras más bajo es el nivel cultural hay más discriminación y hay también más estereotipo. Finalmente la preferencia sexual es una cosa y el ser, bueno, el tipo, el ser amanerado, no tiene tanto que ver con esto, a veces sí, la identificación sexual, como que es mucho todavía la idea de ver al homosexual o a la lesbiana como la mujer o muy machorra o el hombre muy femenino, o bueno, decirlo en otras palabras, la jotita o la machorrona, ¿no? Que es lo que se dice. Pero sí tiene que ver un poquito todavía con la parte cultural. A menor nivel cultural tiende a haber todavía más prejuicio. Y en las escuelas sí ha habido un fenómeno de cambio precisamente por este esfuerzo de inclusión, incluso hasta en la parte de los chicos con capacidades diferentes, los llevan y todo, y lo empiezan a ver con mucha más normalidad. Este es el reto, porque la parte curiosa es que luego los niños están recibiendo los mensajes contrarios. Llegan a la escuela y les dicen una cosa, lo empiezan a tomar con normalidad, pero llegan y el papá o la mamá les dice, o sea, sí está bien mientras no esté cerca de mí. O sea, está bien que haya gays, homosexuales o lesbianas o cualquier otra cosa diferente, pero que no esté cerca de mí, ¿no? Entonces, esa es la parte como interesante, ¿no? Que realmente es una edad muy buena, aparte porque lo aceptan con mucha normalidad, pero sí luego incluso ves a papás que llegan y se quejan de por qué van a poner a este niño con capacidades diferentes, hablando de otro tipo de discriminación, en el mismo salón que mi hijo, y van y se quejan cuando al niño pues simplemente lo está aceptando con normalidad, ¿no? Y por no hablar de otras situaciones. El problema somos los papás, como siempre, ¿no? Así es. Fíjate, sí, un poquito. Fíjate, Miguel, que tenemos un amigo cercano que se divorció recién y en una escuela, la verdad, pues digamos que de un nivel socioeconómico muy alto, le rechazaron a su hija por ser hija de padres divorciados. Y sí. La niña deseaba estudiar en ese colegio y realmente fue un golpe fuerte el sentirse rechazada. Claro. Entonces, claro. Aquí en México todavía se da, pues, en todos niveles, ¿no? No, sí se da en todos niveles, y sobre todo, mira, pasa algo, porque, bueno, sí hay que hablarlo, o sea, también hay cierto tipo de escuelas con un corte como muy conservador, incluso religioso, aunque no se habla abiertamente, así son. O sea, tiene todo este trasfondo detrás. Y esa parte es donde esos papás, de hecho, es mucho más difícil trabajar con ese tipo de personas que con papás que a lo mejor no tienen un nivel cultural tan alto, porque están mucho más aferrados a sus creencias y se sienten muy amenazados por esta idea, lo que les decía al principio, de que la familia va a desaparecer, en lugar de aceptar que simplemente está cambiando. Entonces, sí, claro que hay, y bueno, vamos a hablar de escuelas, pues por ejemplo, una escuela católica, de ciertas congregaciones, que aunque directamente no se habla, pues es así, y sí hay una discriminación. En esos casos sí hay discriminación muy fuerte y muy abierta, y aquí se da no nada más al niño, se da a toda la familia, ¿no? Entonces, pues los papás se segregan, y entonces la que estaba ahí se divorció, ya,
¿no? Terrible. Y segregan a la niña y segregan a la mamá o al papá, dependiendo, y empieza a darse esta discriminación. Sí, se dan casos muy feos alrededor de esto. Oye, Miguel, y ante todos estos cambios que está ocurriendo en la familia, ¿qué servicios encontramos en Centro LUM? ¿Cómo nos apoyan ustedes? Mira, aquí lo que hacemos, tenemos trabajo con mamás, tenemos un grupo de mamás, de papás, dependiendo de los horarios, damos apoyo terapéutico a los niños y también a los papás. Hacemos también talleres, dependiendo de las temporadas, pero básicamente aquí tratamos de darle toda esta información abierta, primero desde un grupo abierto, que pueden venir libremente, en ciertos horarios, la cuota es mínima, recuperación, hasta ya apoyo terapéutico más especializado, a veces toda esta parte de aprendizaje, negociación como parejas, hay que ayudarlos en la parte de mediar, incluso los límites. Esta es una parte, por ejemplo, muy buena que tienen las parejas homosexuales, que por la propia dinámica aprenden a manejar los límites o tienen que hablar de los límites porque no hay estereotipos previos de cómo llevar la relación. Entonces, a veces, cuando esto pasa en una familia ensamblada, no se habla, pues aquí vienen, lo hablamos, lo platicamos y vamos estableciendo todos estos medios de comunicación, incluso también con la gente que queda afuera, ¿no? ¿Qué sucede cuando ya están divorciados los papás y ya tienen nuevas parejas? ¿Cómo llevarse, ¿no? Con mi expareja ya en la relación nada más como papás, porque, hay que terminar de soltar la relación y tener una relación amable, al menos, para poder negociar, ¿no? Todo lo que tienen los papás. Todo eso es lo que vamos aquí ayudando, apoyándolos y guiándolos, ¿no? En este proceso. Ok. Oye, Miguel, ¿nos puedes regalar tus datos? Que nos están pidiendo bastante. O sea, algún número de contacto, tu mail, tu Skype. Sí, mira, claro que sí, mira. Pueden... nuestro teléfono de contacto es el 44 27 88 38 aquí en la Ciudad de México. 44. Despacito, Miguel, por favor. Perdón, es 44 27 88 38 aquí en la Ciudad de México. Y nuestro correo electrónico es ayudaemocional@centrolum, Centro LUM con doble L, o sea, si lo leemos ahí suena centroyum.com. Oye, Miguel, si una familia, vamos a suponer una pareja de estas que tienen tus hijos, los míos y los nuestros, o alguien que esté formando una nueva familia o que esté atravesando por alguno de estos cambios que nos explicaste, necesita una asesoría, a lo mejor no se atreve todavía a la terapia, pero quiere ahí como que una coacheadita, ¿pueden recurrir a ustedes? Sí, eso lo hacemos muchísimo. En realidad, a veces, sí, el proceso emocional ya lo van manejando ellos, pero muchas veces esta parte de coaching, ya como tal, de irlos guiando un poquito en cómo ir tomando ellos sus decisiones, les ayuda muchísimo. A veces vienen y hacen 2, 3 sesiones nada más como de coaching, para ver hacia dónde se van a estar moviendo y ellos van decidiendo. Luego de repente regresan por otras cosas que tuvieron como dudas o conflictos para resolver, pero eso lo hacemos mucho, ¿no? Sobre todo en esta parte porque es nueva, ¿no? Son estructuras nuevas que no tenemos mucha experiencia todavía en cómo manejarlo, cómo adaptarnos, y sobre todo a gente todos los que están ahorita formando nuevas familias, les tocó vivir en otro contexto, gente mayor ya de 30, 35 años, entonces no tienen como esta información previa, y cómo lo manejo, cómo se lo digo, qué es lo más conveniente para ir negociando estos límites, que es de lo que hablábamos, y cómo vamos a concretar las nuevas reglas, ¿no? En las nuevas familias. Muy bien, Miguel, pues te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros en Tabú. Estuvo muy interesante lo que nos explicaste. Muchas gracias. Muchas gracias. Al contrario. Al contrario, muchísimas gracias a ustedes y también a Holistic FM y a ustedes por haberme invitado a platicar un poquito de todo esto y siempre con la expectativa de que haya servido algo por ahí a alguien que haya tenido alguna duda de esto. Oye, seguro que sí, y yo creo que regresas, ¿no? A hablarnos más para que nos des tips de cómo tratar a los chicos en familia. Sí, claro que sí, yo encantado, eso también nos encanta, toda la parte ya específicamente educativa de los hijos,
bueno, nos encanta y bueno, estamos mucho en eso también. Muchas gracias, Miguel. Bueno, muchas gracias. Ya dejamos ahí tus datos para que también, porque nos pidieron mucho que se quieran comunicar contigo, entonces seguramente te estarán por ahí marcando. Muchas gracias. Gracias, Miguel. Bye, bonita tarde. Igualmente, bye. Bueno, y nosotros queremos recordarles que el día 16 de julio vamos a tener un taller de empoderamiento y sexualidad y que, bueno, pueden encontrar todos los datos en www.certeza.com. La verdad es que pues nos encantará poder estar trabajando con ustedes y empoderarnos juntas. Así es. Y justamente para el taller es el 16 de julio y los veríamos el jueves que entra. Vamos a tocar otra vez el tema de empoderamiento que va también aunado con la parte de sexualidad femenina y vamos a tener otra invitada especial que también queremos mucho. Ella está muy enfocada en la parte también de empoderamiento, pero ella es una chava pues bueno, transexual, ¿no? Entonces nos va a platicar de su experiencia y también nos va a apoyar en esta parte de empoderamiento. Entonces, pues bueno, los veríamos a todos, nos viene el jueves que entra igual a las 12. Y también les dejamos nuestros datos, si quieres dar los datos, Isabel. Les repito, www.certeza.com. En Twitter estamos como Certeza Psicoped. Síganos. En Facebook como Certeza Psicopedagogía. Ahorita se los anotamos en el chat. Y pues los invitamos a participar. Realmente el próximo jueves va a estar muy interesante. Y pues a seguirnos empoderando como hemos venido haciendo en todos estos programas. Muchas gracias, Miguel, por todo. No, al contrario, gracias a ustedes. Mucha suerte en el taller. Les va a ir muy bien. Ahí te invitamos. Muchas gracias. Si quieres ir a empoderarte. Muy bien, Miguel. Yo creo que sí voy a ir a empoderarme. Ya. Está muy bien. Bueno, les estamos ahorita poniendo en el chat los datos, tanto de Miguel como de nosotras. Y pues bueno, creo que ya sería todo ahorita. Gracias, Vanina, por escucharnos. Gracias, Carmen, Violeta, Paola. Gracias, Diana. Gracias a ti. Gracias a todos. Gracias, Cristian, por favor. Y gracias a Holística.